existencialismo en la literatura contemporánea, como producto de cambios sociales, culturales y políticos, guerras mundiales, invasiones, fusilamientos, derrocamiento del régimen en el siglo XX, surge en la literatura contemporánea, el cual refleja la visión del hombre con un mundo lleno de hostilidad, inseguridad y muy poco optimismo. En la literatura contemporánea se amplía el concepto de existencialismo como movimiento filosófico y cultural que tiene como postulado fundamental el análisis y descripción del sentido individual de los seres humanos, que crean el significado y esencia de sus vidas. Sostiene que las personas piensan, actúan y se relacionan consigo mismos, con sus propias contradicciones y angustias. El existencialismo en la literatura contemporánea lo encontramos en la carencia de sentido, el cual corresponde en evitar lo doloroso y poco beneficioso que impide desarrollar capacidades y talentos. También el existencialismo está presente en la ilogicidad del mundo, donde nada es lo que parece, el tiempo, el amor y la vida. Por ello representa lo absurdo, aquel que no actúa con un pensamiento lógico y normal, que se aparta de la razón. En este contexto surgen 5 vanguardias en movimientos artísticos frente a una realidad hostil y amenazante. Futurismo. Nacido en Italia en el siglo XX, este grupo exalta todo aquello que representa el futuro, rechazando agresivamente cualquier rastro del pasado y del arte tradicional. Expresionismo. Se desarrolla a principios del siglo XX, principalmente en Alemania. Busca explorar la realidad desde el interior del sujeto. Se caracterizan por su intensidad, colores fuertes y deformaciones. Temas considerados escandalosos por los burgueses, por ejemplo, la muerte, la miseria, lo diabólico o fantástico. Surrealismo. Apareció en 1924. Los surrealistas buscan explorar el mundo del inconsciente y de los sueños. Promueve la incorporación de lo lúdico y lo irracional, ya que consiste en escribir todos los pensamientos sin importar que sea una idea ilógica. Creacionismo. Fundada en la segunda década del siglo XX, promueve la independencia del arte respecto a la realidad, rechazando las normas tradicionales de la literatura. Dadismo. Aparece en el año 1916, se origina por la palabra dada, que simula el balbuceo de un bebé, siendo lo absurdo el principio de la creencia del arte ilógico con filosofía y nihilismo. El existencialismo presenta una inabarcabilidad de la realidad, como imposibilidad de comprender el mundo, ya que no existe una verdad universal frente a la ausencia de un mundo coherente. Se manifiesta la aplicación de técnicas narrativas como la multiplicidad de voces, en la cual existe una variedad de pluralidad de realidades, pudiendo pasar de un tiempo a otro con gran facilidad. O tener dos conciencias simultáneas presenta un perspectivismo, ausencia de un narrador omnisciente, plantea que la realidad puede ser amplia dependiendo de quién la observe. Soliloquio, discurso que mantiene una persona consigo misma como si pensase en voz alta. Corriente de conciencia. Los pensamientos de los personajes son relevados, de manera que parecen no estar controlados por el autor. Monólogo, discurso que genera una sola persona, dirigido tanto hacia un solo receptor como hacia varios receptores. Enumeración caótica, figura retórica que consiste en exponer sucesivamente distintas realidades o enumerar elementos que no son coherentes entre sí y no siguen ningún criterio. Los sentimientos del hombre existencialista, personajes, se relacionan directamente con la soledad y el nihilismo. El nihilismo es una actitud filosófica que niega la validez de todo principio religioso, político y social, argumentando que la existencia humana no posee un significado comprensible o trascendente. De temas como vacío existencial, no tiene un motivo o incentivo para seguir viviendo. Incomunicación, el individuo contemporáneo posee desequilibrio, enajenado o incapaz de ajustarse a la sociedad. El ser humano, a pesar de vivir entre masas, cada vez se ve más individual y la relación con los otros se va tornando más inaccesible. Nostalgia. Sufrimiento al pensar que algo se ha tenido o vivido ya no está o no existe. En el existencialismo existe una pérdida del sentido inívoco, donde las obras ya no muestran un mundo coherente, se produce una ruptura en el orden lógico de la narración. Manifestaciones de este tipo son analepsis, corresponde a un salto o regreso hacia el pasado de la historia. Flashback, narrar un acontecimiento breve que ha sucedido en un tiempo pasado y que es un recuerdo en la memoria del narrador o personaje.
para que luego vuelva al momento actual. Raconto, regreso de mayor duración al pasado o historia. Prolepsis, alteración del tiempo, donde la secuencia cronológica de la historia se traslada a una acción futura anticipando los sucesos.